de costos, medidas y presupuestos. ¿En qué nos equivocamos más nosotros al hacer una licitación? ¿Qué es lo que nos genera más problemas? Me voy a contar una pequeña anécdota. Hace un tiempo atrás estábamos trabajando con ENAP para un proyecto de estos que les comentaba de tercerización de enfierradura, y teníamos que hacer más de 90 toneladas de doblado y cortado y dimensionado de acero para estribos de un horno, ¿ya? Un horno y una columna de fraccionamiento petrolera, y teníamos que desarrollar solo la enfierradura. La empresa a cargo, la empresa mandante, se comunica con nosotros, y ya cuando teníamos firmado el contrato por una cierta cantidad de toneladas, me hace llegar una planilla Excel con todas las piezas de acero que nosotros teníamos que doblar y comprar, qué sé yo, que a propósito en este minuto está carísimo. Perder una barra de acero son muchas lucas en este momento para la realidad de la gestión de proyectos. Y me doy cuenta de que mi compadre constructor ahí en la oficina no había aproximado los decimales hacia arriba al momento de hacer la distribución del acero sobre el espacio. ¿Qué había hecho? Había hecho aproximación manual. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que yo no puedo colocarle a una doble malla un cuarto de barra. Yo no puedo decirle esa doble malla lleva 5,4 barras. Entonces el ingeniero a cargo de eso simplemente pescó el Excel y le quitó los decimales. En vez de mostrarme 4 decimales, me mostraba 1. Pero eso no implica que lo haya aproximado, solamente se ve. Entonces me llamaba la atención, pucha, ¿por qué si multiplico 2 por 3 me da 6? Pero 2 por 3 yo sé que es 6, pero en este caso me da 5,2. Algo anda mal aquí. Pero claro, todavía nos encontramos con artistas de ese tipo, y imagínense mi sorpresa al momento de que yo ya tenía una orden de compra por 96 toneladas, donde por la pequeña gracia de la oficina técnica estaba cerca de 12 u 13 toneladas por debajo. Claramente ese chico ya no está trabajando en esa empresa, y claramente ellos tuvieron que reembolsarme por sus problemas de estudios producto de las condiciones del contrato. Pero eso es un problema grave. ¿A qué voy con todo esto? Hay problemas en la cubicación. Tú, yo, todos sabemos que la cubicación es algo que incluso la ingeniería en construcción le tiene un poquitito de miedo. ¿Por qué? Porque más encima tenemos que hacerlo rápido. Y a veces, a mí también me ha pasado, colócale nomás. Debe ser como 20. A ojo de buen cubero, uno va afinando eso con los años. Pero en rigor no debería ser así. Hernán, cuéntame. Respecto a la cubicación, ¿es válido? O sea, en general en la práctica yo creo que igual puede ser válido en el sentido de colocarle un poquitito más siempre, o en esto lo que vamos a ver tiene que ser más como más exacto. En rigor, como nosotros, bueno, todo depende también de la industria en la cual uno compita, porque por ejemplo en la industria habitacional pequeña, hablemos de construcciones menores, evidentemente uno puede hacer eso, decir, mira, yo creo que son 3 planchas, voy a comprar 6, buena. Pero por ejemplo cuando esto lo llevamos a competencias y licitaciones grandes, donde estamos compitiendo con 4, 5, 6 empresas más, sobre todo cuando son licitaciones privadas, donde te invitan, por ejemplo nosotros nos invitaron ahora a la licitación de la remodelación del estadio de la UC, de la Católica, no sé si hay algún cruzado aquí, espero que no. Y son licitaciones privadas y uno compite con todos, y esas competencias son a muerte. Si yo puedo ahorrarme 500 pesos en esa propuesta, créeme que lo voy a hacer. Créeme que voy a ir al detalle. Y siempre, uno ya con el rodaje va colocando sus factores de seguridad, ¿no es cierto? Sumándole o restándole un cachito por aquí, un cachito por acá. Mira, por ejemplo, yo siempre trabajo el hormigón con un porcentaje de seguridad, o sea, compro un porcentaje, ojalá 2 dígitos, más de lo que calculé, porque siempre algo puede suceder. Siempre algo puede suceder. Pero en realidad todo depende de la envergadura de las obras que nosotros queramos o estemos trabajando. En obras menores, claro, tiramos el tejo pasado y si nos dicen que sí, hermoso. Pero cuando estamos compitiendo muy, muy férreamente, se nos puede complicar un poco. Pero excelente pregunta, Hernán. Aquí vamos un poquitito más al detalle. Entonces, ¿a qué quería llegar con todo esto? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
Mira, ¿cómo ves tú la naturalización del BIM ahora que está hablando de las pequeñas obras? En estas obras que son menores a 5.000, generalmente a 5.000 UTM, por los costos que involucra el BIM, ya tanto en capital humano y digital también, que no es un programa barato, y a la vez que son obras que también son reducidas en espacio-tiempo, es decir, no son mayores a 4 meses en su ejecución. Entonces, y en la cual incluso el mandante, en este caso, que es lo que yo me dedico, son estamentos públicos, son instituciones públicas, que tampoco están dentro de la metodología BIM y entregan un plano antiguísimo para hacer el proyecto, que son, por ejemplo, yo me dedico a remodelar y modernizar jardines infantiles. Entonces, es como medio complicado desde el punto de vista de lo que tú me estás contando, cómo funciona BIM, para poder ejecutar en este tipo de obras, o no sé si estoy equivocado, si se podrá implementar el BIM a este tipo de obras, que son como modernización de edificios antiguos, para poder llevar adelante el proyecto. No sé si me expliqué bien. Sí, claro. Muy buena pregunta, Joan. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, te voy a dar dos miradas. Primero, la mirada políticamente correcta, ¿no es cierto?, que es lo que dice la teoría, que en rigor podemos aplicar BIM a proyectos de cualquier envergadura, de cualquier sabor, olor y color, ¿ya? Vamos en la quinta dimensión recién, quedan 5 más, que más de alguna te va a servir y va a ser muy potente para la gestión que tú quieres realizar, a mayor o menor magnitud, ¿ya? Eso es lo que dice la teoría. Pero, en rigor, si nosotros hablamos de proyectos cortitos, proyectos que no tienen mayor complejidad o que no están sometidos a altos porcentajes de riesgo, con esto me refiero a porcentajes de perder dinero, ¿ya? A estar siempre caminando por esa cornisa, quizás todo este despliegue no se vea tan rentalizado, no sea algo que tú digas, mira, ¿sabes qué? La verdad, el ahorro que yo voy a obtener con esto va a ser absoluto y máximo, en desmedro de que si siguiera haciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya esto va en camino de ser un estándar. Entonces, independiente de que yo en este minuto sienta que todo este despliegue de tecnología para una obra chiquitita no se vea tan justificado, en el futuro todo va a pasar por esta metodología. En el futuro muy próximo, estamos hablando del 2026. Va a ser una normativa y va a ser el estándar de licitación. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta, ¿ya? No se trata únicamente de la producción o las posibilidades que yo le vea, sino que se trata de estar preparado para el nuevo estándar. Ahora, con respecto a los roles que conversamos más arriba, y ahí también me hace eco tu pregunta, podemos nosotros llevar eso al mínimo. En el caso que tú me estás diciendo, que por ejemplo es una remodelación pequeña, quizás con materiales relativamente ligeros, sí puede bastar con 2 personas que tengan conocimientos BIM. Absolutamente. Por ejemplo, no sé, la programación se puede hacer mira, sin mentirte, en 1 hora y media. Puedo programar esa hora completa. Y con respecto a lo que estamos conversando de la quinta dimensión de BIM, podemos sacar esa licitación y los costos automatizablemente en una tarde. Pero ya voy a llegar hasta allá. Pero sí, con respecto a lo que tú me comentas, quizás no es tan provechoso como, por ejemplo, si yo le vendiera esta metodología completa a Besalco, por decir algo, pero sí va a ser el estándar y sí le puedes encontrar una vuelta con todas las herramientas que tenemos. Si al fin y al cabo los usos no los coloca BIM, los usos lo coloca uno a través de cómo puede, a través de las posibilidades del software, asignarle mayor valor a nuestra empresa y a nuestras operaciones que solemos desarrollar, ¿no es cierto? No sé si respondí tu pregunta, Joan, o si quieres complementarlo un poco más. No, si la respondiste. Lo que pasa es que mi pregunta iba a más que todo a eso, a pequeñas obras que en tiempo de ejecución son muy rápidas, que a veces involucran harto costo también. Por ejemplo, hay obras que en 4 meses son 250 millones de pesos que tienes que mover al tiro o más. Pero yo lo he visto actuar a BIM en un proyecto, por ejemplo, de un edificio que hicieron en una universidad,
y la empresa que se ganó la licitación, que al dueño yo lo conozco, ocupó BIM en esta obra y le sacó la mugre a las demás empresas en la ejecución. Entonces quedaron bien calificados. Por eso era mi duda si es que se podía actuar de la misma forma y dar un plus a la empresa ocupando BIM en obra más pequeña, no de tantos costos. Y ahí va mi pregunta, si era posible usar. Por supuesto que sí, por el tema de la gestión de la productividad, lo que hemos conversado. Pero sí, claro, es posible de utilizar en la realidad en la que estás tú, sobre todo con proyectos de 250 millones. Es potente lo que puedes generar ahí, con todas estas características. Por ejemplo, quizás para ti la comprobación de conflictos, ¿no es cierto?, no va a ser algo que te sirva demasiado. Pero sí el modelo paramétrico te va a servir mucho, y sí la gestión del cronograma y la gestión de los costos puede ser algo muy poderoso, porque precisamente a eso es lo que vamos. En la quinta dimensión de BIM, nosotros podemos hacer medidas y presupuestos, es decir, podemos ubicar y podemos evitarnos gran parte del problema de la historia que les contaba adelante, de esa gran brecha que existe hoy en día con el dimensionamiento de los proyectos, que es un problema serio y que todos nosotros sabemos que los contratos de suma alzada, cuando están revisando los presupuestos, los revisores se matan de la risa. Mira, está caído como 40 millones. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una cubicación mal hecha. Sí, también las remodelaciones como ahora se está transfiriendo todos los establecimientos educacionales a los ministerios. Hay mucha remodelación en sí de edificios. Y se tiene el problema de que los planos son muy antiguos y hay mucho vicio oculto. Por ejemplo, se supone que una cañería de agua potable o de una tubería de alcantarillado pasa por un cierto lugar y en realidad está pasando por entre medio de todas las salas. Entonces eso va más que todo para allá mi pregunta, si puede ser complementario o tiene que venir desde el mandante también esa transformación que se necesita, por ejemplo, de la FUNGI o de establecimientos educacionales o del MINEDUC, por ejemplo, que lo puedan ejecutar. O sea, en rigor ya es una obligatoriedad, no una obligación. Se ha dado el mandato que en 2026 todos los proyectos van a tener que tener este cambio, sí o sí. De hecho, el Ministerio de Salud ya ha tomado cartas en el asunto hace rato, y si bien, bueno, hay que recalcarlo, es bastante rudimentaria las exigencias BIM que pide el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, en sus proyectos, pero ya el proyecto se llama Coordinación de Gases Clínicos BIM, ¿ok? Entonces ya estamos todos caminando hacia allá y va a ser una obligación. El asunto es que evidentemente en tu caso en específico, como hay ahí un problema y un vicio de actualización notable que viene desde el mandante propiamente tal, que para el Estado es súper fácil, si bien hay que también reconocer que han hecho un gran esfuerzo en inversión, es súper fácil decir, vamos a trabajar con BIM ahora, mañana todos, y esto tiene que resultar, y más encima no tenéis que demorarte más de lo que propusiste en tu propuesta. Es súper sencillo. Pero en rigor se supone que todo esto en algún momento tiene que empezar, pero en tu caso por lo menos deberías tener unos planos as-built como la gente, y que es algo que tampoco sucede. No, para nada. De hecho, a mí me tocó trabajar en Codelco, en Chuquicamata, con un proyecto de mantenimiento, y me llegan los planos as-built y se supone que donde estaba el reactor más importante había una escalera de hormigón armado que más encima le faltaba un escalón, o sea, terminaba 1 metro antes del piso. Entonces los planos as-built en Chile son un problema serio. Entonces algún momento esto va a tener que comenzar, y espero que la JUNGI o las universidades, qué sé yo, inviertan en reactualizarse con eso. Ahora, los planos as-built ya es un daño casi irreparable. Es muy difícil que nosotros podamos arreglar eso si es que el proyectista al final, de una vez terminado el proyecto, llega y manda un plano errado. Es muy poco lo que podemos hacer a posteriori. Pero sí estoy seguro de que las herramientas de BIM te pueden servir a mayor o menor medida.
completamente seguro, ya sea para hacer presupuestos, ya sea para planificar mejor la obra, ya sea para tener la información paramétrica centralizada, porque también vamos a ir hacia allá, pero si esto está pensado, yo lo veo más eficiente en empresas medias grandes, donde realmente podemos decir, sí, mira, BIM es otra cosa y me ayudó a generar un proyecto en tiempo récord, como el caso de tu amigo en la universidad que me comenta. Definitivamente es notorio. Pero por ejemplo, si vamos a construir, no sé, si Socobesa va a construir 400 viviendas repetitivas, no sé cuánto mucho más eficiente te puede hacer tener modelos 3D. No sé si me explico. Bueno, acá la universidad, yo soy de Copiapó, la Universidad de Atacama lleva aproximadamente como en 2015, unos 7 años implementando y pidiendo un coordinador BIM para la ejecución de obras que lleve a cabo las obras, además del administrador de obras, además del jefe de terreno. Pero dentro de los costos que ellos entregan para desarrollar, está incluido eso, entonces absorben el costo. Claro, muchas instituciones públicas no lo están absorbiendo tampoco. No, es que también hay un vicio, muy interesante la acotación, porque si nosotros hacemos el ejercicio y buscamos en mercado público, ¿no es cierto?, las licitaciones que hablan de BIM, sobre todo las un poquito más antiguas que el año pasado, porque el año pasado esto bulle un poco más, si bien todavía primitivamente, pero se transforman en algo más allá que un secreto a voces, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta de que las bases siempre hablan efectivamente de un coordinador BIM generalmente. Y eso, y se tiene que haber un coordinador BIM con un computador, con un procesador tanto, y un escritorio tanto, y una pantalla tanto, y en ninguna parte de las bases dicen ¿para qué lo quiero? Pasa mucho, no sé si será el caso preciso, pero lo he visto. No dicen las responsabilidades, ¿no? No sé si te has encontrado con la misma experiencia, yo lo he visto en varios proyectos. Sí. Sí, es que yo esa misma licitación que ellos se ganaron, yo la estudié y la ayudé a ganarle la licitación. Pero en coordinador BIM era como bastante generalizado el término que señalaba, no era como muy específico o decía las obligaciones y deberes del coordinador, era como generalizado. Claro, era como un cono, era parte del entrenamiento. Claro, pero en todo caso al final salió bastante positiva la obra, sí, salió bastante buena y de ahí me llamó la atención, pero a mí bien. Pero como yo me desarrollo, como te decía, un poco con costos más bajos, nunca había entrado en este camino. Y ahora recién me estoy tomando los primeros pasos. De todos modos, Joan, yo siempre hago la misma salvedad, que BIM es importante, es un estándar, es una forma de trabajo, es integrar la tecnología a la construcción, pero no obviemos que para sobre todo empresas como la tuya y como la mía, que generalmente venden proyectos de, no sé, que oscilan en menos de 500 millones en un solo proyecto, la gestión, el project management es fundamental, y modernizarnos en esa dirección también es importante. Porque ahí es donde vemos que monedita tras monedita, en la forma en que cambiamos el cómo hacemos en vez del qué, es muy interesante, es muy importante. Voy a ver si es que hacemos algún cursito de gestión de proyectos, de nueva industria de gestión de proyectos con Cristian en CBA para el futuro, porque quizá lo que tú necesites, aparte de todas estas herramientas, que como te vuelvo a reiterar, van a ser un estándar y son muy potentes, la nueva gestión está avanzando mucho y parece que no nos hemos enterado del todo, menos los que escriben las bases de los proyectos. Claro, ya, ok, gracias por... Bueno, Jan, gracias a ti. Continuamos entonces. Como les comentaba, en la quinta dimensión viene a entregarnos la posibilidad de hacer más eficientes nuestros presupuestos. ¿A qué me refiero con esto? Existen herramientas para cubicar todo lo que se les ocurra, desde contar topes de puerta en los edificios hasta cubicar acero, que yo sé que es la pesadilla de muchos. De hecho, hasta a mí me cuesta todavía en ciertos proyectos medio complejos y que definitivamente pueden marcar una diferencia importante.
¿Por qué? Porque ahí es donde existe uno de los grandes flujos y pérdidas en proyectos de construcción relativamente grandes, inclusive en cualquier tipo de proyecto. Entonces, en base a eso, lo que nosotros desarrollamos aquí es, primero, entender que los costos vienen del dimensionamiento, y existen software que nos permiten eso de forma muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos ya un modelo tridimensional paramétrico. Y por otro lado, otro de nuestros grandes problemas, que es desarrollar los análisis de precio unitario y los rendimientos. Muchos de nosotros, de hecho, yo tengo amigos ingenieros eléctricos, ingenieros metalúrgicos. Yo estudié en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, y todavía ellos se juntan conmigo, nos tomamos una cervecita, ¿no es cierto?, los viernes en la noche, y me preguntan, oye, yo estoy trabajando en proyectos, ¿y qué significa ese numerito que yo tengo que ponerle a los maestros? Ese 0,0063, yo tengo que multiplicar lo que gana el viejo por eso. ¿Qué es esa cuestión? Esa es la realidad de la ingeniería en Chile. En realidad, los rendimientos, los APU, o sea, entendamos la importancia. A través del rendimiento, nosotros entendemos cuándo vamos a terminar la obra y cómo vamos a ordenar nuestras lucas para pagarle a todo el equipo. Y en realidad, la mayoría no tenemos muy claro de dónde sale ese numerito que nosotros llegamos y control C, control V y vamos para dentro del Excel. En rigor, ese numerito viene de una distribución normal y de un análisis de sensibilidad estadístico en función de la sensibilidad probabilística a través del método PERC, que es un método de arreglo matemático, que lo vamos nosotros afinando hacia cuando los datos, ¿no es cierto?, son demasiado extensos, es decir, que no se topan entre ellos. Tenemos que irlos juntando y afinando a través de otro tipo de análisis matemáticos, como el método Monte Carlo y algunas otras distribuciones estadísticas. Y así nosotros vamos llegando a afinar ese número del rendimiento. Otro más rudimentario, le colocan una cámara al viejito y ve cuánto se demora, ¿no es cierto?, en doblar el acero o platachar el hormigón, ¿no es cierto? Pero en rigor, ese número es el que nos mantiene vivos, es el que nos da el flujo de dinero. No importa la industria o el desempeño o la empresa que nosotros tengamos. Entonces, en esta quinta dimensión, BIM también nos propone algo para eso, para mejorar nuestros presupuestos, para ordenarlos, para hacer los APU de forma automática. Las nuevas versiones de Presto nos ayudan a eso. Ya estamos en el Presto 16.4, creo, y la única versión gratuita que se puede encontrar es la 8.8, o sea, ha pasado harta agua bajo el puente. Y también podemos hacer cubicaciones, podemos automatizar más y más cosas que, Joan me puede corregir, nos quitan muchísimo tiempo al momento de licitar. Y alto costo en función de desarrollar ese presupuesto. Porque de todas las industrias que yo conozco en Chile, la construcción es la única que no paga los presupuestos. Eso todavía no me lo explico. La mayoría de la otra industria no mueve un dedo y ya está cobrando 50 lucas. Entonces, en la gestión de costos y el control de la medición y presupuesto es algo fundamental que nos genera mucho tiempo, mucho dinero. ¿Y qué les parece si yo les comento que BIM también tiene una forma de ejecutarlo y también tiene una forma de hacerlo? ¿A través de qué? De los parámetros. Es decir, todavía estamos pensando que BIM es solo modelos 3D. Cada vez vamos ahondando un poquitito más allá. Y nos faltan 5 dimensiones más.